Bien, hermanos, una vez más, bienvenidos a nuestra clase de interpretación de la epístola a los romanos. Hoy tenemos nuestra clase número 8, que corresponde a hoy, 9 de septiembre del 2021. Hoy nos corresponde desarrollar el capítulo número 6 de la epístola. Entonces, para este efecto, vamos a continuar con la clase. Y hoy veremos algo interesante de lo que son los resultados de nuestra identificación con Cristo. Ya habíamos visto de que eh, la justificación tiene muchas bendiciones, en realidad es un paquete de bendiciones que Dios ha provisto para sus hijos. Lo que dijimos es que la justicia de Dios nos libera de la ira de Dios en primer lugar. Quizás en determinado momento éramos hostiles a la presencia de Dios, hostiles a su palabra, pero sin embargo, por la gracia, tenemos como resultado la paz con Dios, ya no somos hostiles. Él nos considera ya como hijos. Lo segundo, que tenemos acceso a la gracia, podemos libremente ingresar a la presencia de Dios. Y tercero, lo más fundamental, es que somos reconciliados para con Dios. Entonces, estos tres factores hacen de que la ira de Dios ya no esté sobre sus hijos. Vale decir que habitamos en un reino distinto, habitamos en otra dimensión, la dimensión de Cristo, la dimensión espiritual. Habitamos por fe y para vida eterna. De la misma forma, otra de las bendiciones que tiene la justificación también es la santificación. Somos santificados. La santidad no es una demanda de Dios. No está pidiendo específicamente que nosotros como creyentes le presentemos santidad a Dios en nuestro esfuerzo, en nuestra Bueno, hemos tenido un corte de señal intempestivo. Vamos a continuar. Decíamos que ya no estamos bajo la ira de Dios, que somos libres de la ira. Asimismo, tenemos también la libertad del pecado. Somos liberados del pecado a través de nuestra incorporación. Hemos sido injertados al cuerpo de Cristo. Y al ser injertados al cuerpo de Cristo, indudablemente que hemos muerto al pecado, hemos sido sepultados con Cristo y luego somos resucitados por fe en Cristo. Y al resucitar es que en ese momento ha muerto nuestra naturaleza de pecado. Y nacemos a la nueva vida con una nueva naturaleza de carácter espiritual. Entonces aquí es donde se manifiesta de forma clara lo que es el significado de la santificación. Otra de las ventajas que tenemos también, o podemos llamar bendición, es que somos libres de la ley. Ya estando en el reino de Dios, ya estando justificados y santificados,
La ley ya no tiene ese carácter de condenación para con nosotros. Simplemente tiene una visión de carácter de perfeccionamiento de nuestra vida espiritual, de nuestra vida moral. Casi resulta ser para nosotros simplemente un modelo de vida, ya no el carácter sancionatorio que tenía la ley antes de conocer a Cristo. Y finalmente va a concluir esta enseñanza el apóstol Pablo con que tenemos la libertad de la muerte. Básicamente el pecado ha tenido una consecuencia. La consecuencia ha sido de que el que peca debe morir. Pero al habernos incorporado a Cristo, básicamente ya tenemos libertad de la muerte. La muerte ya no tiene efecto en nosotros. Si bien vamos a morir aquí en la tierra, pero luego resucitaremos también y en nuestra resurrección es para vida eterna. Entonces, ese es el antecedente y las características que tiene las bendiciones de Dios. Y en esta ocasión vamos a hablar específicamente de la santificación. Ya hablamos suficientemente de la justificación hasta el capítulo 5. La santificación es un resultado también de la justificación. La consigna que vamos a abordar en esta noche es morir para vivir. Vale decir que morimos al pecado, pero vivimos para la justicia. Ese es el desafío del creyente. Pero no en la obra del hombre, no en el esfuerzo humano, sino recibiendo el don de gracia, que también es la santificación. Por lo mismo, vamos a pasar a explicar ese aspecto. ¿Cuáles son los resultados de la identificación con Cristo? Básicamente, al nacer de nuevo, al incorporarnos a Cristo con el bautismo del Espíritu, a la vez adquirimos una identidad con Cristo. Cuando decimos que morimos al pecado, estamos diciendo que estamos muriendo a nuestro ego. Ya dejamos de pensar para nosotros mismos y ese es el momento cuando pensamos para la gloria de Dios. Entonces, casi siempre la identidad con Cristo va a ser la negación de nosotros mismos. Y esa es la esencia del mensaje de la palabra de Dios. Vamos a hacer una pequeña introducción, luego hablaremos de la santificación, que no es más que la apropiación de la justicia. Hay dos puntos esenciales en este capítulo 6. Lo primero es la base de la santificación, es la identidad con Cristo, que va desde el versículo 1 hasta el versículo 14 del capítulo 6. Y el segundo punto importante tiene que ver con que hay un nuevo principio gobernante. Básicamente, si ya hemos resucitado juntamente con Cristo, nos hemos identificado con su muerte y su resurrección, ahora ya no somos esclavos del pecado, sino resultamos ser esclavos de la justicia. Pero no es una esclavitud forzosa, es una decisión nuestra. Es una esclavitud de servicio voluntario, de reconocimiento al amor de nuestro Señor, de nuestro Dios Todopoderoso, que nos liberó de la ira, de la muerte, de la ley, del pecado. Entonces, con estos dos puntos, aunque el punto 1 tiene algunos subpuntos, vamos a hablar de la identificación con la persona y obra de Cristo, el reconocimiento de nuestra nueva realidad, y la entrega de nuestra vida a Dios. Ese es el bosquejo que marca este capítulo número 6. Bien, comenzando entonces, vayamos intentando identificar la base de la santificación.
Al igual que la justificación, la santificación también es un resultado de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Vale decir que la muerte en la cruz del Señor Jesús pone el fundamento para lo que es la justificación, la santificación y también la glorificación. Aunque la justificación y la santificación en cierta forma lo estamos experimentando ya aquí en la tierra. En cambio, la glorificación es una promesa para un evento futuro, para un evento de carácter escatológico. Y que esta justificación y esta santificación en realidad es el efecto práctico de la vida del creyente. Si realmente hemos experimentado la salvación, si es que realmente somos salvos, indudablemente que va a haber frutos de justicia en nuestra vida y asimismo frutos de santidad. Esta santidad, como ya les dije al principio, no es una obra nuestra, no es que nosotros nos estamos construyendo o autoconstruyendo como santos, sino que estamos recibiendo un don, una dádiva de Dios, que es la santidad. Lo que tenemos que aprender es a vivir en esa gracia. Eso es la santidad. Esta base tiene que ver con nuestra identidad con Cristo. Vamos a ver esto en el capítulo 6, versículos 1 al 10. El segundo punto, que somos vivos, estamos vivos para Dios. Si hemos muerto al pecado, pero cuando hemos resucitado en nuestra identidad con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, entonces obviamente ya hemos resucitado con otra naturaleza. Por lo mismo, estamos vivos para Dios, 11 al 14. Y finalmente, desde el 15 al 23, hablaremos de nuestra libertad del pecado. Este es el fundamento de lo que es la santificación y de cómo se va a desarrollar este tema en este contexto. Vamos a proporcionar, vamos a interpretar o ver mejor algunos pasos para poder comprender lo que es la santidad. Esto a manera de introducción. Primero, es que debemos identificarnos con la obra y la persona de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra conversión no se trata de que simplemente sea un hecho declarativo. En realidad es un hecho objetivo, es real, es susceptible de ser experimentado. Todos hemos experimentado la salvación en la medida en que mostramos el fruto de nuestra transformación espiritual. ¿De qué manera es que podemos identificarnos con la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo? Es cuando el creyente puede mostrar visiblemente dos señales. Cuando es justificado, obviamente que va a mostrar obras de justicia. Sus obras que antes de su conversión estaban dirigidos a la comisión de injusticias, vale decir, de pecados. Después de la conversión va a mostrar frutos de justicia, va a mostrar buenas obras. Y eso va a llevarnos a que estemos en paz con Dios, que estemos libres de su ira y estemos declarados como justos. Y en segundo lugar, vamos a ver también la señal de santidad. Vamos a ver cómo nuestra vida moral progresivamente se va transformando. Si bien Dios exige santidad, pero no está exigiendo una santidad mediocre como la que podríamos proporcionarle, la que podríamos mostrarle
en nuestra medida y en nuestro esfuerzo como seres humanos. Cuando el Señor exige santidad, Él exige una santidad perfecta, una santidad a la medida de su naturaleza divina. Y en este contexto resulta imposible otorgarle o mostrarle una santidad hecha por los hombres. Por lo mismo, el mismo Señor en su gracia nos provee por gracia. Por eso la santidad es una gracia y este es un regalo, no es un salario, es gratis, es un regalo, es una dádiva de Dios específicamente para sus hijos. Entonces, Dios exige santidad, pero a la vez provee santidad para nosotros. En tercer lugar, su palabra es vivida en el poder del Espíritu. El creyente ya no vive como antes de su conversión, cuando vivía en Adán, bajo el poder de sus decisiones egocéntricas. Ahora el hombre vive bajo el poder, bajo la guía del Espíritu. Y esa santidad también ha de ser dirigida por el Espíritu Santo. En realidad lo que tenemos que hacer es simplemente dejarnos llevar, dejarnos guiar y vivir el poder del Espíritu, vivir la santidad como una provisión de Dios. Y en cuarto lugar, el creyente ha de mostrar una vida transformada en el diario vivir. Ya no simplemente va a ser la persona que era antes. Progresivamente va a ir cambiando de forma cualitativa. Va a ir haciendo las cosas que antes no las hacía. Va a mostrar obras de justicia y va a mostrar calidad moral. Consecuentemente, va a mostrar santidad como una acción de gratitud para con su Dios. Ahora bien, ¿cuál es la base de la santificación en realidad? Ya dijimos que la santificación se trata de una identificación, de que nosotros nos identificamos con el Señor Jesucristo. Pero en este capítulo, ¿cómo es que el apóstol Pablo explica este precedente? En primer lugar, en el versículo 1 del capítulo 6, vamos a encontrar una pregunta de carácter retórico. Es decir, es una pregunta efectuada por un judío. Y en realidad es una pregunta antagónica. Y la pregunta viene, esta es una pregunta hecha por un judío: ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Esta pregunta, en realidad, está cuestionando la predicación del apóstol Pablo de que la salvación es solamente por gracia y por medio de la fe, que no hay otro recurso, que es absolutamente independiente de la voluntad y de la acción humana. Pero el judío no pensaba así. No pensaba de que la salvación sea solamente por fe. Para el judío, solo era posible agradar a Dios con la obediencia a la ley de Moisés y la obediencia a las leyes rabínicas. En un contrasentido a lo que en ese momento el apóstol Pablo estaba proclamando: el evangelio de la salvación por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Ahora aquí, en esta pregunta, se plantean dos líneas. Podemos decir dos líneas para interpretar. Por una parte, la idea del judío, que si bien no es importante entonces la ley, la obediencia a la ley de Moisés para ser salvo, entonces la vida sería un libertinaje. Entonces preguntan,
entonces perseveraremos nomás pues en el pecado para que la gracia de Dios abunde. Eso era un extremo. Y según él, el judío pensaba también, pero eso no tiene lógica, tampoco tiene un indicio de justicia. En realidad no corresponde a Dios. ¿Cómo es posible que sin obedecer a la ley se pueda obtener salvación? Y él pensaba, lo correcto sería obedecer las leyes de Moisés, la ley de Moisés y las leyes rabínicas. Y se enfocó toda su vida, todo su accionar, en realidad todo su ser enfocado a la obediencia a la ley. Se olvidó de Dios en realidad, se olvidó de la relación con Dios específicamente, se olvidó de la relación con su prójimo. Lo más fundamental, se olvidó del amor, porque el hombre tenía como objetivo reflejar el amor de Dios. Entonces entró a un esquema de legalismo. Entonces podemos ver que los dos extremos de la gracia que perjudican en realidad a la comprensión del Evangelio, por una parte es el libertinaje y por otra parte es el legalismo de los judíos. Ahora, cuando estamos hablando de la santificación, quizás muchos de nosotros no le damos importancia a la santificación. Quizás digamos, bueno, soy salvo y seguiré pecando. Pero pensar en esa forma resultaría ser una herejía. Tendríamos que decir que si hay alguien que piensa así, indudablemente no es hijo de Dios, porque habíamos dicho al comienzo de que el que se convierte tiene la certeza, tiene la convicción y la seguridad de que ha nacido de nuevo, de que vive, que ha resucitado juntamente con el Señor Jesucristo. Por lo mismo, la nueva vida ya no tiene la carga del ego que antes gobernaba su vida, ahora vive bajo el gobierno del Señor Jesucristo. Y piensa y desea todas las cosas para justicia. Entonces vive para la justicia. Y en cuanto al legalismo, muchos piensan de que la santificación debe ser una obra del creyente. Debe esforzarse por santificarse para mostrar frutos de santidad. Pero estamos olvidando en este caso que la santidad viene de nuestra relación con Dios, de nuestra identidad con Dios, de saber que esto es una provisión, es un regalo, es una dádiva de Dios, porque no es una santidad mediocre, es una santidad completa, es una santidad que nos lleva a la perfección. O sea, ya somos portadores de una santidad perfecta. Aunque todavía estamos batallando con algunos pecados por nuestra naturaleza todavía decadente, pero no obstante, en nuestra posición, posicionalmente, tenemos ya la santidad de nuestro Señor Jesucristo en nosotros. Entonces, lo que pone equilibrio, lo que es los extremos, el libertinaje, que dice que pequemos nomás para que la gracia abunde, o el legalismo, que nos enfoquemos nomás en la ley para agradar a Dios, hay un término medio que nos lleva a la verdad. Y ese término medio es la gracia. Es decir, que tenemos que comprender bien el mensaje del apóstol Pablo, de que debemos vivir en la gracia. La gracia es saber aceptar las bendiciones de Dios. En este caso, si bien la santidad es una provisión de Dios, entonces aceptémosla con gozo. Vivamos esa verdad, guiados por el Espíritu Santo, identificados con la muerte de nuestro Señor Jesucristo,
con su sepultura y con su resurrección. Conozcamos que tenemos otra realidad, otra naturaleza, ya no la vieja naturaleza que nos arrastraba al pecado. Hoy vivimos otra verdad, otra dimensión de carácter espiritual. Entonces, el primer mensaje para este versículo tiene que ver con que tengamos conocimiento específico de la gracia, de que la santidad es un regalo de Dios. ¿Cómo tenemos que entender la santidad en este contexto? Aquí vamos a presentar una pequeña ilustración. Vemos al creyente santificado. Ahora tenemos que entender la santidad en dos extremos. En primer lugar, tenemos una santidad posicional. Es decir, que al ser incorporados al cuerpo de Cristo, en otras palabras, que al ser injertados al cuerpo de Cristo, en ese contexto tenemos una santificación posicional por medio de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Esta obra tiene carácter eternal, o sea, vale decir que somos santos para toda la eternidad por la obra de nuestro Señor Jesucristo, por la obra redentora. Entonces, posicionalmente, cuando Dios nos ve como creyentes, cuando Dios nos ve como hijos de Dios, ya no nos ve a nosotros de manera directa como personas, sino nos ve ya incorporados al cuerpo de Cristo. Somos miembros del cuerpo de Cristo, somos miembros de Cristo mismo. Entonces, en ese contexto es que nos ve santos. Eso es la santidad posicional, es decir, posicionalmente, nuestro estado es que somos santos, ¿no? Pero estamos todavía camino a la redención. Todavía no se ha consumado el estado de glorificación al cual estamos todavía caminando. Por eso somos ciudadanos en tránsito. Nuestra radicación eterna no está aquí en la tierra. Simplemente estamos de paso. En este andar todavía estamos arrastrando nuestra naturaleza de pecado. Si bien hemos nacido, pero todavía hay alguna tendencia. Pero el pecado ya no gobierna en nosotros. Quizás alguna vez podemos caer. Si caemos, tenemos el recurso de la confesión. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Básicamente eso significa reconocer que hemos pecado y mostrar frutos de arrepentimiento. Entonces, si bien hay una santidad posicional que nos mantiene como santos posicionalmente, pero nuestra vida moral también va mejorando progresivamente. Cada día vamos batallando con el pecado. Esta batalla es a lo que llamamos también santidad progresiva. Nuestras victorias sobre el pecado tienen que ver con lo que se llama la santidad progresiva. Entonces hay dos momentos. El primer momento es que habiendo nacido de nuevo, habiéndonos identificados con Cristo, tenemos una santidad posicional. Eso quiere decir que Dios nos ve completamente santos, al 100% santos, absolutamente, y eso nos da la seguridad de que somos santos, porque nada que no sea santo va a ingresar al reino de Dios. Segundo, mientras estamos en tránsito a la redención final, también por medio del Espíritu Santo, esto ya es obra del Espíritu Santo, va cualificando nuestra vida moral todavía con alguna tendencia a pecado, pero ya no como practicantes del pecado. Obviamente vamos a pecar, pero ese pecado simplemente va a durar un momento. Luego vamos a mostrar
una vida moral más recta, porque el Espíritu Santo nos va guiando y nos va cualificando a través de esta santificación de carácter progresivo. Entonces, tenemos uno en posesión y otra que va transformando nuestra vida a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 1, el judío preguntaba, entonces, seguiremos pecando para que la gracia abunde, ¿verdad? Eso es lo que preguntaba el judío. En el versículo 2, el apóstol Pablo refuta esta proposición y le da una respuesta. La respuesta del apóstol Pablo ya en el versículo 2 es que el creyente está muerto al pecado. Ahora, cuando decimos que está muerto al pecado, no es que esté esforzándose por no pecar, sino que hay una gracia, hay una obra de nuestro Señor Jesucristo. Ya hemos dicho que hay una santidad posicional. Entonces, cuando nos identificamos con Cristo, Dios ve esa identidad de nuestro Señor Jesucristo, nosotros incorporados a Jesucristo. Por lo mismo, esta santidad no es una reacción nuestra, no es un esfuerzo nuestro, sino que específicamente es un don de gracia. Por eso esa es una acción propia de Dios. Otra vez repito, en este contexto, la santidad es un don de Dios. El segundo aspecto que va a explicar del por qué estamos muertos al pecado es que la relación dominante del pecado ha concluido. ¿En qué momento ha concluido? Cuando hemos muerto al pecado, cuando hemos sido justificados, y una muerte no es lenta, no es que uno muere de a poco, o muere o no muere. Y si muere, entonces ya deja de existir. Cuando morimos en Cristo por medio de la fe, como el Señor Jesucristo murió, también nosotros al identificarnos con Cristo hemos muerto al igual que Él al pecado. Entonces ha sido una muerte de una vez, no ha sido lenta, ya en el momento en que hemos muerto, hemos sido sepultados junto con Cristo y hemos resucitado. Entonces, pues ya no practicamos el pecado, ya no hay esa relación dominante, ya no hay el señorío del pecado en nuestra vida. Básicamente, en realidad, hemos sido liberados del pecado. En otras palabras, lo que quiero alcanzar a decir es que al ser incorporados en Cristo, nuestra vida ya está escondida en Cristo. Ya Dios nos ve en el cuerpo de Cristo. Y por lo mismo nos ve con la santidad que ve al Señor Jesucristo. Entonces, esa es una victoria y esa es una respuesta de por qué el creyente ya no puede pecar. No puede pecar porque está muerto ya al pecado. Sus deseos de pecado ya no se activan. Hay una costumbre aquí en nuestra tierra, el 1 o el 2 de noviembre, cuando hacen el recordatorio a los muertos, y habitualmente en la idiosincrasia de nuestra cultura, lo que hacen es recordarlos y ponen, digamos, el alimento favorito del difunto. Lo colocan en la mesa con una Coca-Cola, con lo que más le gustaba, y esperan a que el difunto pueda servirse. El difunto, obvio, ¿no? Ya está muerto. Pero pasan las horas y ahí está el alimento que le ha proporcionado. No, pues ya no hay deseos. Prácticamente ya no existe la vida para ese hombre. Entonces, ahí está la comida, no ha sido consumida,
¿Por qué? Porque ya está muerto. Y es casi lo mismo lo que pasa cuando morimos al pecado. Ese deseo, ese anhelo de querer pecar prácticamente desaparece y progresivamente va desapareciendo. Vamos suprimiendo algunos defectos de pecado que tenemos. Entonces, eso es únicamente a través de la obra del Espíritu Santo. En el versículo 3, continúa respondiendo el apóstol Pablo a ese judío y nos responde acerca de cuándo se produjo la muerte del pecador al pecado. ¿Cuál ha sido ese momento? Y nos explica. El momento en que un creyente muere al pecado, el momento crucial es el bautismo. Ahora, el momento en el cual el creyente es unido a Cristo por medio del Espíritu Santo. Cuando nos preguntan qué es el bautismo se trata simplemente de la unión del creyente con Cristo. Aquí está el creyente, aquí está Cristo y simplemente hay una unión. En otras palabras, es que somos injertados a la vida de Cristo. Esta es una operación del Espíritu Santo. Evidentemente que tiene carácter espiritual. No podemos verlo, pero sí, por fe sabemos que estamos unidos a Cristo porque hay resultados de ese hecho. Hemos experimentado ese hecho de nuestra unión con Cristo. Entonces, ese momento específico es el bautismo por el cual el creyente es sumergido a Cristo. Esa señal lo vemos en el bautismo en agua, que es una representación, es una señal de ese hecho. Cuando nos sumergen al agua y luego volvemos a aparecer ya resucitados en el poder del Espíritu Santo, resucitados ya para seguir a Cristo, para servir a Cristo, resucitados ya como siervos de justicia. En este contexto, el creyente es partícipe de la obra redentora de Cristo. Vale decir, hemos participado de su muerte, de su sepultura y de su resurrección. Cuando resucitó nuestro Señor Jesucristo, resucitó para la gloria de Dios, resucitó en justicia y consecuentemente nosotros también resucitamos igual que Él para la gloria de Dios y a nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 4, ¿cuál es esa identidad con Cristo? ¿Cómo nos hemos identificado? Ya lo dijimos, nos identificamos en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Esta categoría de resurrección es explicada en el bautismo en agua, aunque no específicamente es un hecho, digamos, de carácter espiritual propia, sino que es una representación del bautismo espiritual cuando por el Espíritu Santo hemos sido incorporados a Cristo. Esta experiencia espiritual es un hecho superior, es una operación en el espíritu, es morir en su muerte y resucitar para su gloria. Entonces ahí es donde comienza una vida de renuevo para el creyente, una vida de victoria, ya no una vida egocéntrica, enfocada en sí mismo, sino en una vida para el servicio y para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y el apóstol continúa explicando. El versículo 1 fue la proposición, el versículo 2 fue la respuesta,
el versículo 3 hasta el 10 va a representar el argumento. Estamos hablando entonces del argumento que está haciendo el apóstol Pablo en lo referente a cómo somos santificados. Y sigue explicando, nos dice en el versículo 5 que somos injertados en Cristo. ¿Cómo es un injerto? Cuando una rama es incorporado a un tronco y en ese tronco es cuando adquiere la esencia, la rama es transformada y se convierte en la esencia de la planta. Esa es una práctica común en los países del Oriente, las injerciones. Por lo mismo, una rama que no daba fruto, al ser injertado en el árbol que da fruto, indudablemente que va a ser transformado en su esencia y al final va a dar fruto. Entonces, eso es lo que pasó con el incrédulo, con el que estaba en hostilidad con Dios. Cuando ya es unido a Cristo, no solamente es una unión de carácter orgánico, no es una unión como en una asamblea o en un sindicato o en una asociación, sino lo que específicamente tenemos que comprender es que esta unión ya es vital. Si une el hombre con Cristo, al unirse adquiere la vitalidad de Cristo. Es decir, que habita ya en Cristo, es miembro de Cristo. Y por lo mismo, por esa unidad, reproduce el carácter moral de Cristo. No puede producir otra cosa. Si es un árbol de higo, indudablemente que el fruto va a ser higo, no va a ser espina, ¿no? Entonces, si realmente ha habido una conversión, es que tiene que haber también un fruto digno. Debe mostrar específicamente el carácter de Cristo. En el versículo 6, el resultado de estar unido a Cristo tiene un significado. Y el apóstol Pablo nos dice que estar unido a Cristo también representa la destrucción del pecado. Es decir, que el pecado, antes de nuestra conversión, antes de que seamos unidos a Cristo, ejercía poder y ejercía señorío. Pero ahora ya convertidos, ya no ejerce señorío, ya ha perdido competencia, ya no tiene autoridad. Como el hombre creyente ya está en Cristo, entonces el señorío y el poder del pecado ha sido destruida. Una vez incorporado el hombre a Cristo, es Dios quien opera en el poder para anular el cuerpo del pecado, es decir, el poder del pecado, el señorío del pecado. En este contexto es que el cristiano es liberado de ese poder, pero no de la presencia del pecado. Todavía el pecado va a estar presente, pero ya no tiene señorío sobre nosotros, ya no tiene poder, simplemente podemos negarlo. Antes no podíamos hacer eso. Antes de estar en Cristo, el pecado es el que tenía señorío y determinaba lo que teníamos que hacer. Y lo hacía de una manera tan poderosa porque tenía control sobre nuestros deseos. Nosotros adorábamos pecar, anhelábamos pecar, vivíamos para pecar y éramos pecadores consuetudinarios todos los días. Pero ya estando en Cristo, quizás podríamos pecar, pero ya no practicar el pecado. En el versículo 7, el apóstol Pablo continúa argumentando, nos habla de una idea legal. ¿Cuál es la idea legal? El muerto queda fuera del poder del pecado.
Si bien el pecado tenía una fuerza, tenía un poder, y su poder era conducir al pecador a la muerte. Pero el creyente en Cristo, cuando se ha identificado con él, muere al pecado, pero al resucitar vive para la justicia, porque en realidad fue justificado. Si bien la muerte tiene una función de llevar al pecador a la muerte, de llevarse con él, pero en el hecho de haber muerto nuestro Señor Jesucristo, básicamente eso se ha cumplido sustitutivamente. Él ya murió como si nosotros estuviéramos muriendo. Y al identificarnos con Cristo, obviamente que hemos muerto también al pecado, hemos resucitado, pero para vivir en la justicia. En el versículo 8 nos habla de la muerte, pero desde la perspectiva de la certeza y no de la posibilidad. Lo que nos está diciendo que la muerte al pecado no se trata simplemente de una declaración, sino ni tampoco de una posibilidad, sino de una certeza, de un hecho real, donde todo creyente que ha muerto en Cristo tiene la seguridad de que también resucitará con él. No nos preocupa mucho la muerte ahora, porque con seguridad tenemos la certeza de que vamos a resucitar con él. Obviamente que espiritualmente ya hemos muerto con Cristo y tenemos la certeza de que también hemos resucitado con él. Ya vivimos para la justicia, para hacer obras de justicia. Ya resucitamos para buenas obras y vivimos para Dios. Entonces la vida nueva se vive ya ahora en el poder de Cristo resucitado, ya no en el poder de la muerte, ya no en el poder del pecado. Ahora con seguridad podemos decir que vivimos en el poder de Cristo y con certeza también podemos rechazar el pecado. Entonces, eso es la bendición que tenemos. En el versículo 9, el apóstol Pablo continúa argumentando, la muerte y la resurrección de Cristo es algo consumado definitivamente. Es decir, que esta muerte no solamente tiene un valor temporal, no va a prescribir, sino que la sangre de Cristo es tan eficaz, cuando decimos que es eficaz, es que ha cumplido todos los objetivos deseados. Esta muerte tiene valor redentor en una extensión infinita en cuanto al tiempo. Vale decir que vale para todos los tiempos, para el tiempo pasado, para el tiempo presente y para el tiempo futuro. Por eso es que la santidad posicional tiene que ver con ese espacio infinito, sobrepasa el tiempo, tiene carácter eterno, y por lo mismo esta muerte y esta resurrección es algo consumado definitivamente. No es revocable, no es prescriptible, sino que va a permanecer en el tiempo. En el versículo 10 continúa hablando sobre la santificación. Cristo dio al pecado lo que le correspondía. O sea, Cristo pagó al pecado lo que le correspondía, es decir, la muerte. El pecado estaba reclamando la muerte, porque el alma que peca, indudablemente que debe morir. Bueno, Cristo se lo pagó, por lo que el creyente al morir al pecado, ahora vive para Dios. En este contexto es que nuestro Señor Jesucristo muere en dos sentidos. En primer lugar, muere en cuanto respecta al castigo del pecado, porque satisfizo
sus demandas sobre los pecadores. Eh, esta, esta competencia que tenía el pecado de arrastrarnos a la muerte, de llevarnos al castigo del pecado, ha sido satisfecha en su demanda con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en ahí es el punto donde nos libera de la muerte. Y en segundo lugar, la muerte de Cristo también nos libera en relación al poder del pecado. Al quebrantar por siempre su poder sobre aquellos que le pertenecen, su muerte nunca tendrá que repetirse. Por lo mismo, es una obra maravillosa que nos garantiza la seguridad en la salvación y la seguridad de que el pecado ya no ejerce poder sobre nosotros. En conclusión, estando ya cancelada la deuda, de modo que el pecado ya no tiene derecho a exigir la muerte sobre los hombres que estamos en la fe. Por fe pertenecemos a Cristo. Entonces a los creyentes ya no puedes reclamarle la muerte. Por eso es que también estamos liberados de la muerte. Eso en cuanto hace al primer paso, el apóstol Pablo claramente nos ha explicado lo que es la santificación y por qué somos santificados. En un resumen, podemos decir que somos santificados porque somos incorporados a Cristo. Somos incorporados al cuerpo de Cristo. El segundo paso tiene que ver que no solamente tenemos que conocer eso, sino también reconocer de nuestra nueva realidad. Tenemos que indagar en qué realidad estamos viviendo en este momento. Y la consigna es que estamos vivos para Dios. Vamos a ver esto en el versículo 11. Debemos tener un conocimiento de la nueva realidad. Debemos saber qué implica conocer esta realidad de que somos muertos al pecado y somos vivos para Cristo. Por lo mismo, esta realidad, este conocimiento, no es simplemente una expresión subjetiva, sino es un hecho objetivo, es un hecho real que se ha consumado sobre la muerte en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Esa muerte es un hecho histórico, es una realidad. Por lo mismo, para nosotros no debe ser una opción, sino una forma de vida. Entonces, debemos considerarnos muertos al pecado y vivos para Dios. Ese es el conocimiento que debemos tener. Esa es la seguridad o la convicción que debemos tener para saber cómo es que somos santificados. Y por lo mismo debemos saber también que nos identificamos con este hecho, vale decir, con la muerte y con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero no solo con la muerte, sino también con la resurrección, que es una vida orientada a una pertenencia hacia Dios. Vale decir que si bien nos identificamos, pero también debemos tener la seguridad ahora que hemos resucitado con Él espiritualmente, ahora que vivimos en Cristo, entonces tenemos que tomar la convicción de que pertenecemos a Dios. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, ya no pertenecemos al mundo ni al pecado. Hemos sido liberados del pecado, de la condenación del pecado, menos a Satanás. Nuestra pertenencia es hacia Dios. Él ejerce derecho propietario sobre nosotros. En realidad, Él nos ganó a nosotros, Él nos compró con ese precio, con precio de sangre. Por eso es que le pertenecemos a Él. Entonces, pensar en el pecado tiene que ver también con esta reflexión. ¿A quién pertenecemos? Si vamos a obedecer al pecado, obviamente que vamos a tener que desechar pertenecer a Dios.
pero que si tomamos convicción de que yo como creyente pertenezco a Dios, entonces debo hacer obras de negación al pecado. Esta vida en Cristo ya nada tiene que ver con el pecado, porque la identificación es también santidad. Los cristianos no solo viven en Cristo, sino viven a Cristo. Por eso les decía que no solamente es una declaración o una descripción, viven en Cristo. ¿Pero qué? ¿Cómo va a demostrar eso? Objetivamente demuestra cuando el cristiano vive a Cristo. En otras palabras, el cristiano, el creyente, el que es salvo, va a mostrar en su vida la imagen de Cristo. En otras palabras, el hecho evidente para comprobar es que Cristo hace vida en cada uno de nosotros. Cada día estamos mostrando la imagen de Cristo. Aquí es donde debemos tomar nuestro sentido de pertenencia. ¿A quién pertenecemos? ¿A Dios o al pecado? Si pertenecemos a Dios, a Cristo, entonces debemos mostrar la imagen de Cristo. Esto es lo que cualifica nuestra vida, nuestra santidad progresiva. Aunque tenemos posicional, pero tenemos que ir cualificando día a día nuestra santidad progresiva. Esto ya no es para preservar la salvación. La salvación y la santidad ya está garantizada. Pero sí tenemos que cualificar nuestra identidad con Cristo, mostrando fruto del Espíritu. Debemos mostrar santidad, pero como un hecho evidente de que nosotros vivimos a Cristo. El tercer paso tiene que ver con la entrega de la vida a Dios. Tenemos que entregar nuestra vida a Dios. Ya no vivimos para nosotros. Ya estando en Cristo, entonces vivimos para Dios. Esa es la esencia de la santificación. La consigna en este paso, en este tercer paso, sería que no debemos presentar nuestro cuerpo como instrumento de pecado. Obviamente que el pecado necesita de un instrumento para consumar su obra, y ese instrumento es el cuerpo del hombre. Pero nuestro cuerpo, es decir, nuestro intelecto, nuestros sentimientos y nuestra voluntad no deben estar al servicio del pecado, sino que debe ser puesta como instrumento de justicia. Y si bien tenemos la capacidad ahora de ser libres, porque hemos sido liberados del pecado, pero con esa libertad es una libertad para hacer lo que corresponde, lo que es justo, debemos presentar este cuerpo como instrumento de justicia, ya no como instrumento de pecado. Eso es lo que nos explica el apóstol en los versículos 12 al 14. Entonces, en el versículo 12 nos dice que debemos hacer una entrega de nuestra vida a Dios. ¿Por qué? Porque el pecado ya no ejerce poder sobre nosotros, porque el hombre ha muerto al pecado y vivimos ahora para la justicia, y esta vida en justicia ahora es nuestra nueva identidad. Debemos vernos así. El pecado ya nos reina en nuestro cuerpo mortal. Ya no obedece a sus concupiscencias. El doctor Martin Lloyd hacía una ilustración. Hablaba de dos territorios con dos gobernantes. Un territorio gobernado por nuestro Señor Jesucristo y el otro territorio gobernado por Satanás. Cuando el hombre es redimido, cuando por fe, creyendo en la obra de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, es injertado, es incorporado a Cristo, ya vive en el reino de Dios, vive en la dimensión de Dios.
vive en la dimensión de la fe. Y nada puede sacarlo de ahí, está. Eso le da seguridad en su salvación. Es decir, que no va a poder retornar, si es que realmente ha sido salvo, al territorio de Satanás. Pero puede ocurrir un hecho evidente. El creyente, si no mantiene una relación con Dios, obviamente una relación con el Espíritu Santo, que no se va a dejar guiar por el Espíritu Santo, lo que va a hacer Satanás desde el otro territorio es atraer su atención. Esas son las concupiscencias. No va a poder trasladarle a su reino, porque el creyente ya tiene la seguridad de que está en Cristo. ¿Cómo? ¿Qué le puede sacar de Jesucristo? No hay ninguna fuerza sobrenatural que pueda hacer eso. Esa es la soberanía absoluta de Dios. Pero sí puede distraer con sus concupiscencias. Puede prestar atención el hombre al pecado. Entonces, inmediatamente lo que tiene que hacer es buscar arrepentimiento y dirigir nuevamente su mirada hacia Dios. De esa forma, el hombre no va a poder obedecer estas concupiscencias. O sea, no va a poder volver al reino del pecado. Por lo mismo, en el versículo 13, el apóstol nos dice que el cristiano ya no debe presentar, tampoco ya puede presentar sus miembros al servicio del pecado. Nosotros, al formar parte del cuerpo de Cristo, obviamente ya somos miembros del cuerpo de Cristo. Por lo mismo, este miembro está al servicio de la justicia, ya no al servicio del pecado. Ahora, si bien un creyente puede caer ocasionalmente, pero en este caso puede caer en un contexto. Si bien ya está camino a la redención final, pero todavía arrastra este cuerpo de muerte, que este cuerpo de muerte todavía tiene raíces que pueden engendrar pecado. Pero no así es que el pecado tiene señorío sobre esa persona. Ya no va a ser un pecador consuetudinario de todos los días. Pero sí, quizás puede caer alguna vez, como dice, atraído por las concupiscencias momentáneamente. Pero a la vez el creyente disfruta de la libertad de vivir en la justicia. Es decir, que perfectamente puede arrepentirse, puede confesar su pecado y puede retomar inmediatamente la comunión con Dios. O como que puede esperar también que una transgresión pueda activar la disciplina de Dios si es que no vuelve pronto, porque Dios está en control de eso. Por lo mismo, con la libertad que tiene, si bien puede caer, pero ya no practica el pecado de manera continua. Ese es el punto. O sea, va a continuar su vida de construcción espiritual, su cualificación espiritual, su mejoramiento moral en la obra de justicia y a la vez también va a glorificar a Dios, ¿no? Esa es la realidad del creyente. En el versículo 14 nos dice, el pecado ya no se enseñorea, porque está bajo la gracia. El pecado ya ha sido definitivamente roto por la obra de Cristo. No es un esfuerzo del hombre por intentar liberarse del pecado. No es una obra del hombre. Ya dijimos que la santificación es un don, es una dádiva de Dios, es una gracia, es un regalo. Entonces, lo que hacemos es apropiarnos de ese regalo. Por ello es que el creyente vive una nueva realidad. Vive una verdadera libertad, ¿no?
la libertad de estar, de vivir bajo la gracia. Ya no vive bajo el señorío del pecado. Esa es la bendición que tiene. Finalmente, hay un nuevo principio gobernante. Ya no somos esclavos de la justicia. En este contexto, la consigna es que somos libres del pecado. Esto va desde el versículo 15 hasta el versículo 23. Entonces, hay un principio que nos gobierna, que somos ahora ya no esclavos del pecado, sino esclavos de la justicia. La pregunta del versículo 15, todavía el judío en un principio decía, ¿no? Entonces que abunde el pecado para que abunde la gracia. Entonces pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, eso preguntó. Aparentemente tuviera lógica, si bien estamos bajo la gracia, como les dije al principio, tenemos una santidad posicional, entonces ya para qué podemos seguir pecando, porque ya estamos bajo la gracia, ¿no ve? Y el apóstol Pablo le da una respuesta a esta objeción en el versículo 15. En el sentido de que podemos pecar porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Los judíos entendían que la gracia es libertinaje y es en realidad una restricción moral, ¿no? No toma en cuenta la moralidad. Ellos lo están viendo en un contexto de absoluta liberalidad. Si bien el régimen de gracia es régimen de libertad, pero esto es lo que tenemos que anotar bien. Ser libre no significa o no representa hacer lo que nosotros queramos, sino hacer lo correcto, lo que es de justicia, lo que se debe hacer. Cuando estábamos gobernados por el pecado, cuando había el ejercicio total del señorío del pecado, obviamente que hacíamos incluso las cosas que no queríamos hacer, porque el deseo de pecar nos dirigía y consumaba el pecado. Pero ahora nos enseña de que somos libres y ser libre no significa hacer lo que nosotros queramos, lo que nuestro ego quiere, sino hacer las obras de justicia de Dios, sino hacer lo que Dios dice que hagamos, ¿no? Esa es la verdadera libertad, hacer lo correcto. En el versículo 16, el apóstol Pablo nos muestra un axioma es un principio. Este principio es que ser esclavos del pecado es muerte, pero ser siervos de Dios es justicia. Esto nos ayuda a discernir nuestra realidad. Si bien vamos a continuar sirviendo al pecado, tenemos que saber también que el salario del pecado, que la paga del pecado, indudablemente que es la muerte. Usted ha trabajado en el pecado, ha pecado, bueno, le corresponde la muerte, ese es su salario, esa será la sentencia. Pero el siervo de Dios está al servicio de la justicia. Esta obediencia en servicio de Dios es la justicia que expresa sujeción a la voluntad de Dios. Entonces, cuando leemos la escritura, vamos a encontrar el modelo, los paradigmas para cumplir este objetivo, que es el servicio a Dios. Un servicio a la justicia, que es lo que corresponde a todo hijo de Dios nacido de nuevo. En el versículo 17 habla de una gratitud a Dios. Hay un argumento. La vida del pecado queda atrás y comienza la vida de fe.
el creyente al servicio de la justicia. Antes de nuestra conversión, vivíamos para nosotros mismos, vivíamos para servir al pecado, pero después de haber nacido en Cristo de nuevo, nuestro nuevo nacimiento, comienza una nueva forma de vida de un creyente como servidor de la justicia. Esto no se trata simplemente de aceptar un credo o simplemente de aceptar como una declaración, sino que tenemos que mostrarlo siempre como una actitud. Es una forma de vida en Cristo. El creyente por eso muestra una evidencia de transformación, una transformación vívida, de que está obrando en justicia. Ya no es siervo del pecado. Es la forma de doctrina. Esta forma de doctrina, esta enseñanza, es que debemos tener la convicción, eso es el Evangelio, eso es lo que está enseñando el apóstol Pablo, es que debemos vivir en Cristo y dejar la vida en Adán. Hay dos eones, dijimos, ¿no? Hay dos sistemas. El sistema de decadencia, de pecado que es en Adán y el sistema de Cristo, el reino de Cristo. O sea, al nacer de nuevo ya formamos parte de ese reino, vivimos en Cristo, es el molde de Dios y el fruto de esta unión con Cristo es la santificación. La obediencia tiene como resultado la liberación del pecado. Hemos pasado a ser siervos de justicia. El versículo 18 declara nuestra posición como creyentes. Declara nuestra posición como creyentes. ¿Cómo tenemos que entender esto? De que somos liberados del pecado y somos hechos siervos de justicia. Somos liberados del pecado y somos hechos siervos de justicia. Esto refleja que una libertad nos conduce a otra libertad, ¿no? Una libertad nos lleva a otra libertad. Ahora, de una libertad pasamos también a una esclavitud. A ver, en otras palabras, en un principio estuvimos en la esclavitud de muerte, estamos sometidos a la esclavitud, pero después somos liberados de la esclavitud de la muerte por la obra redentora de Jesucristo y pasamos a la esclavitud de la vida eterna. Antes dependíamos del pecado, estábamos bajo el señorío del pecado y la muerte, pero somos liberados de ahí por la obra de Cristo y pasamos a la esclavitud de la vida eterna. Es decir, que voluntariamente nos hacemos siervos, nos hacemos duros del Señor Jesucristo y esto tiene como resultado la vida eterna. Somos libres de la esclavitud del pecado para ser esclavos de la justicia. Libres del pecado, pero ahora pasamos a otro sistema de esclavitud, que es la esclavitud de la justicia. Bien. Algo pasó por aquí. Ya. En el versículo 19 y 20, el apóstol Pablo va a explicar que la gracia es explicada en un lenguaje comprensible al ser humano. Si bien tiene profundidad en su exposición, porque habla cosas espirituales,
pero en este contexto habla hacia el entendimiento del ser humano. Por eso él mismo lo expresa, hablo como humano. Expresa un hablar que apunta a que el lector entienda en su humanidad, porque nuestra humanidad es finita, no puede comprender todo el pensamiento eterno de Dios, es básicamente difícil. Hay muchas cosas que no comprendemos, pero tenemos que aceptarlas por fe. Ese es el desafío. Entonces, el objetivo que persigue el apóstol Pablo es que el lector entienda de que los miembros del cuerpo deben ser presentados en dos propósitos. O bien puede tener un propósito pecaminoso para servir al pecado, para ser instrumento de iniquidad, como un instrumento de servicio a la inmundicia. Puede ser para eso. O puede tener buenos propósitos, que nuestra humanidad, nuestros miembros, estén presentados a los propósitos de santificación, que obviamente tiene como resultado la justicia. La santificación significa también consagración, una vida apartada y dedicada para Dios. Y finalmente es una vida que vive en unión con Dios, con el Señor, con Jesucristo en este caso. Entonces, podemos optar un propósito pecaminoso. Sabemos que el propósito pecaminoso nos conduce a la inmundicia, al pecado, pero a la vez podemos escoger obedecer la guía del Espíritu Santo y andar con el buen propósito, vivir una vida en unión con el Señor Jesucristo, como que estamos unidos con Él, y vivir guiados por el Espíritu Santo. Consagrar nuestra vida a la santidad y hacer obras de justicia. En los versículos 21 al 23, el apóstol Pablo, ya casi concluyendo, ha de hacer una referencia a una pregunta. ¿Qué fruto tenían aquellas cosas de las cuales ahora se avergonzaban? La respuesta es que ese fruto produce muerte. Ahora en este contexto actual, como creyentes ya, muchas veces evaluamos nuestra vida anterior, cómo vivíamos, pero cuando estábamos en la plenitud del pecado, al parecer, esos hechos de pecado nos parecían gloriosos, nos daban satisfacción. Recuerdo que muchas veces los recordábamos con risas, con alegría. Pero cuando ya evaluamos a la luz de la palabra de Dios, a la luz de la doctrina, esos frutos ahora no nos avergüenzan. Muchas veces volvemos al mismo camino, pasamos por ahí, por el lugar donde hemos pecado y obviamente que sentimos una gran vergüenza. Entonces, ¿qué fruto tenían aquellas cosas que nos avergonzaban? Simplemente debemos evaluar que como respuesta es que ese fruto lo que hacía es producir muerte. Así como le evaluamos ahora. Ya no es un recordatorio de gozo, sino un recordatorio de tristeza y de vergüenza, porque sabemos que ese fruto produce muerte, ¿no? Esa es la realidad ahora en nuestra vida espiritual. Ahora que somos hechos libres del dominio del pecado, hechos siervos de Dios, llevamos fruto de santificación, y este tiene como fin la vida eterna. Básicamente nos está mostrando que tenemos seguridad en nuestra salvación y seguridad de que somos plenamente justificados
y plenamente santificados en Dios, en Cristo. Y finalmente, el apóstol Pablo en el versículo 23 lo que hace es elaborar una conclusión de todo lo que ha argumentado y concluye diciendo, el que ha vivido una vida de pecado sin Cristo tiene como salario a la muerte. En realidad es lo que le corresponde. Si alguien ha obrado al servicio del pecado, indudablemente que merece un pago por ello. Tiene un salario, es un pago que recibe, y su pago es la muerte. Por eso es que la paga del pecado es muerte. Eso es lo que dice este versículo 23. Pero la antítesis, el que acepta por la fe la justicia de Cristo, ha pasado por la cruz de Cristo y tiene vida eterna. Ahora, este regalo de justicia por la fe de nuestro Señor Jesucristo es un regalo de gracia, ya no es propiamente un salario. No es que nosotros, por el hecho simplemente de que nos hemos convertido o hemos decidido convertirnos al Señor Jesucristo, estamos recibiendo esta obra de la santificación como un pago, como un salario. No, no es así. Estamos recibiendo esta obra de justicia. ¿Por qué? Porque estamos aceptando ese regalo, esa dádiva de Dios. Entonces, la gracia es regalo. En cambio, la paga del pecado es un salario. Es un salario que conduce a la muerte. En un resumen general, vamos a decir que la santificación es una obra de Dios. Es un regalo de Dios juntamente con la justificación, juntamente con la glorificación, que son los tres propósitos que tiene Dios en el programa de la redención. Los que estamos en Cristo hemos recibido esta gracia. Segundo, que esta gracia lo hemos recibido porque hemos sido incorporados al cuerpo de Cristo a través del bautismo. Y todo esto significa la santificación. En una palabra, la santificación, hermanos, es un estado del creyente. No es una demanda de Dios al hombre, al creyente, porque ya nos regaló esta justicia. Ya lo tenemos. Lo que nos corresponde es darle la gloria a Dios y vivir esta vida de bendición, esta vida de gracia. Aunque tenemos ocasionalmente algunos tropiezos, pero tenemos la gracia que nos permite acceder a la presencia de Dios para confesar nuestro pecado y reconducirnos, y ya estamos plenamente garantizados en el cuerpo de Cristo. Hemos muerto ya, hemos resucitado también ya con Él y estamos camino a la redención final. Bien, hermanos, hasta aquí hemos llegado con este capítulo 6. Yo les agradezco mucho la atención. Que Dios los bendiga. Si quieren hacer un comentario, tienen la palabra. Entonces ya habríamos finalizado la clase que corresponde a la fecha de hoy. Muchas gracias, hermanos. Tengan ustedes muy buenas noches.